unos 10 minutitos, pero vamos a tratar de analizar lo que tengan ustedes sobre... simple acto jurídico y acto jurídico. Sí. Lo que decís que... Sí, sí, lo vimos la clase pasada. Ya sé, por eso, pero vamos a... repasito. Un mini repasito para saber por qué hoy vamos a hablar de la formalidad de los actos jurídicos, ¿sí? Entonces, hechos y actos jurídicos. Vamos a ver, además de los elementos fundamentales de estos actos jurídicos, vamos a ver ahora los elementos de tipo formales. Y cuando hablamos de estos elementos formales, estamos hablando de algunos elementos que si faltan, me va a afectar a mí justamente la validez de ese acto jurídico. Entonces, vamos a compartir. ¿Ahí lo pueden ver bien? Sí, se ve perfecto, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hacer así un pantallazo para llegar a las formalidades. El hecho jurídico, entonces, lo teníamos presente como un hecho de la naturaleza o del comportamiento, pero que, ¿no es cierto?, si bien sus efectos pueden crear, modificar o extinguir un derecho, no era lo que tenía en la mira las partes, en ese caso, o el sujeto, con respecto a estos efectos. Ocurren los efectos, pero no era algo que se tuviera en la mira al momento de realizarse ese hecho o ese acto. Entonces, es un acontecimiento que según el ordenamiento va a producir un efecto con respecto a la modificación, el nacimiento, la extinción de un acto jurídico. Ahora, cuando yo ya tengo en la mira como efecto la concreción de un acto jurídico, ese es el acto jurídico voluntario, ¿sí?, que tiene por fin. Entonces, la palabra clave, en este caso, va a estar dada en que tiene por fin producir ese efecto. El fin inmediato, pero ¿cuándo van a ser? Desde el mismo momento en que se determina que se va a hacer ese acto jurídico. Entonces, si yo no voy a tener presente la formalidad, lo vamos a conectar ahora con el tema de la unidad de hoy, puede quedar sin efecto justamente porque esa formalidad va a ser una parte intrínseca de este acto jurídico. Bien, entonces ya lo vimos. ¿Qué pasa cuando es un simple acto jurídico? El tema de nacer, el tema de las consecuencias de un fallecimiento. Son acontecimientos humanos que van a generar consecuencias. Ahora, son simples ¿por qué? Porque no es que yo tuve en la mira comprar un juego de sillones, ir hasta el negocio, ponerme de acuerdo con el vendedor y crear un acto jurídico que consiste en un contrato de compra-venta, sino que es un hecho humano, pero que tiene consecuencias sin que haya estado en la mira esas consecuencias. Ahora, hay casos en donde son complejos esos actos jurídicos para poder brindar efectos. Este es el caso cuando se necesita, que lo vamos a ver y profundizar en las próximas etapas de los civiles, por ejemplo, en obligaciones, donde se necesitan más de un elemento para poder concretar ese acto jurídico. Nos quedamos ahora, quédense con esta imagen presente, porque es lo que vamos a analizar en un momento. ¿Qué voy a necesitar yo en el caso, por ejemplo, de una compraventa de un inmueble? Yo voy a necesitar el corpus y el animus. El animus es esa intención, y el corpus va a ser esa posesión material, pero rodeada de un modo. ¿Qué es esto del modo en el derecho? Es
cuáles son los requisitos que exige la legislación para que ese acto jurídico quede perfectamente configurado y produzca todos sus efectos. Vamos a ver, ¿alguno recuerda en este momento, por ejemplo, cuando compra una casa? ¿Es lo mismo que comprar 10.000 ladrillos? A ver si alguien puede responderme. ¿Qué diferencia vería en esos dos actos jurídicos para ir enganchando con esto de la formalidad de los actos jurídicos? A ver, Fede Velarde, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál sería la diferencia? Hola, profesora, buen día. ¿Cómo te va? A ver, y comprando una casa, por ejemplo, tendría que hacer Sí, otros trámites. Estaría perfecto. adquiriendo, Diferentes, claro. claro, yo voy a un corralón y compro, no sé, 10.000 ladrillos, no pasaría nada. Muy Y si bien, compro una casa, sí, tengo que hacer otros trámites. No sé si, exacto. claro. Muy bien, ahí Cifuente puso, es un bien mueble y el otro es un bien inmueble. Entonces, ahí está la diferencia justamente. Bueno, muchas gracias. Vamos entendiendo entonces. Vamos a ver cuáles serían entonces esas formalidades que a mí me van a diferenciar uno de otro. Vamos a pasar un poquito. En la parte intrínseca, para poder yo distinguir un acto jurídico, yo voy a tener el discernimiento, la intención y la libertad. Sin estos tres elementos, yo podría llegar a estar frente a un acto jurídico viciado, ¿sí? Entonces, si está viciado, puede ser que no produzca sus efectos. Entonces yo ahí voy a tener, por ejemplo, el acto de un menor de edad, el acto de una persona con algún tipo de discapacidad o capacidad restringida. Muy bien. Después vamos a tener otros elementos muy importantes dentro de estos actos jurídicos, que es el tema de la expresión o la exteriorización de esos actos jurídicos. Hay casos en que sí o sí el requisito es que la formalidad sea por escrito. En otros casos es suficiente con que esa exteriorización sea oral. El tema es tener signos inequívocos que a mí me permitan identificar y concluir cuál fue la intención en ese acto jurídico. Ahora, ¿qué pasa cuando estos signos inequívocos resultan formales a tal punto que el incumplimiento de esa formalidad a mí me reste eficacia o directamente no le dé eficacia a ese acto jurídico? ¿Aún el silencio puede ser una manifestación de voluntad? Sí, por ejemplo, una situación que ustedes pueden ver a menudo. Cuando compran, vamos a suponer, por internet, que viene de otro lado, llega el paquete, ustedes tienen un plazo para abrir ese paquete, chequear que eso sea lo que ustedes compraron, y en ese caso, ustedes poder hacer los reclamos pertinentes o su silencio implica que están de acuerdo con lo que recibieron. Entonces, el silencio en algunos casos puede tomarse como una manifestación tácita. Ahora, ¿qué pasa cuando la eficacia del contrato o del acto jurídico, más específicamente, depende, ¿sí?, de una manifestación expresa derivada o de la convención de las partes, de lo que las partes han acordado, o de la propia ley, ¿sí? Volvemos a repasar esto. Cuando la ley exige una manifestación expresa. Y en algunos casos me va a informar inclusive cómo tiene que ser esa manifestación expresa. Bueno, después mañana van a ver error incidental, error cuando la gravedad sea esencial. Bien, eso lo vamos a ver mañana, error de cálculo. Pero
vamos ahora a ver acá. Todo esto lo tienen en un Power que les va a venir muy bien para poder mirar todas las unidades, inclusive hasta la unidad 29, porque tienen todos los vicios posibles del acto jurídico. Bueno. Otro tema que en el próximo Power, cuando nos adentremos en el tema de hoy, que es la formalidad, es el tema de la causa, ¿sí? Aunque la causa no esté expresada, se presume que siempre existe una causa, ¿sí? En la próxima etapa, en obligaciones, ustedes van a profundizar esto de la causa, inclusive cuando la causa que nosotros podemos ver es una causa falsa, si esa causa falsa no es una causa nula, por ser contraria a la ley o ser ilícita, podría subsistir el acto jurídico. Pero esto lo vamos a ver ahora, más adelante, junto con las formalidades. Bien. Acá llegamos entonces a las formas. Ahora les digo qué unidad es, para que lo tengan, para que lo vayan siguiendo en el programa. Unidad 22 y 23. Vamos a ver las dos unidades. Entonces, principio general. La libertad de formas. ¿Esto qué significa? Que tanto en la esfera contractual como en actos unilaterales, el principio es que las partes o el sujeto puede adoptar las formas que le convengan, que desee. En principio, entonces, la presunción es la libertad de forma. Dice, si la ley no designa una forma determinada, las partes pueden utilizar las que consideren convenientes. Ahora, el tema está que, por otro lado, pueden exigir tanto las partes en la base, por ejemplo, contractual, cuando determinan ese contrato, o la ley, exigir otro tipo de formas, ¿sí? Entonces, esas formas son las que nosotros vamos a analizar en la forma de los actos jurídicos en instrumentos públicos e instrumentos privados, hasta la unidad 24. Entonces, la unidad 22, 23 y 24 están conectadas. Principio general, entonces, libertad de formas. ¿Cuándo nosotros vamos a tener que ceñirnos o adaptarnos o cumplir una formalidad? Cuando las partes así lo determinen o la propia ley. Vamos a ver ahora. Si acá tenemos algún tipo de... Bueno, este lo terminamos, este Power. Vamos ahora a compartir directamente el de los instrumentos. No sé si ahí lo pueden ver. ¿Hasta acá van siguiendo la idea? Bien. Bueno, tengan presente en el código, a partir del artículo 280, que es la convalidación de los actos jurídicos, causa de los actos jurídicos, vamos directamente a la forma y prueba del acto jurídico, artículo 284. ¿Quién se ofrece para colaborar? Si quiere lo leo. Yo. Muy bien, gracias. ¿Querés leerlo, Sol? No, está bien, adelante. Después Sol queda para el próximo, porque hay que leer otro. Ah, bueno, dale. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar
la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Muy bien, entonces, el principio que vimos en el otro Power, ¿sí? No hay ningún problema respecto de, la forma. Si nada dicen, entonces las partes pueden tranquilamente determinar cuál es la que consideren más oportuna. A ver, se me fue el Power. Un segundito, ¿eh? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos el primer principio que nosotros no le podemos exigir a nadie que para todo acto jurídico deba sí o sí tener que cumplir con algunos requisitos formales. Ahora, ese principio se va a encontrar limitado cuando las partes así lo determinen o la propia ley. Entonces, si es así, vamos a ver cuáles son esos supuestos en los cuales sí o sí nosotros vamos a tener o la posibilidad de marcarlo de manera privada o la ley. Cuando es la ley la que los marca, ahí ya tenemos un tema fundamental, que es que justamente no puedan las partes ni modificarlo ni alterarlo, tienen que cumplirlo tal cual es o está determinado en la ley. Por ejemplo, el caso del ejemplo que nosotros habíamos visto de la compra de un inmueble, el cual ustedes habrán escuchado, por ejemplo, lo que es una escritura pública, ¿sí? ¿Quién recuerda esa escritura pública ante quién sí o sí tiene que estar otorgada? A ver, si alguien lo recuerda. Ante un escribano. Muy bien, ahí ya tenemos el primer oficial, ¿no es cierto?, de justicia, no oficial, oficial público, que tiene o está investido de esa categoría para poder otorgar fe pública a un instrumento. Entonces, los instrumentos pueden tener dos características. Las formas de los actos jurídicos pueden tener dos características, públicas o privadas. Vieron que en la unidad 22 dice, forma es, la clasificación es pública o privada, formales o no formales. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de una posibilidad de hacerlo formales o no formales? Por ejemplo, una característica no formal, pero sí que puede ser un requisito en los instrumentos privados, es que sea por escrito. Entonces, que me diga por escrito no quiere decir que tenga que seguir, por ejemplo, un modelo específico. Tiene que ser por escrito. Esa es la formalidad que se exige. Pero dentro de esa formalidad es no formal, ¿por qué? Porque no tengo un preforma. Ustedes, mientras que lo manifiesten por escrito, no hay ningún problema, pero tiene que ser por escrito. No se puede hacer, por ejemplo, oral, como teníamos dentro de la gran gama de libertades para un acuerdo. Entonces, vuelvo a insistir, ese instrumento dentro de la categoría público y privado, dentro de los privados, pueden ser un requisito que sean por escrito. ¿Cuál es la contrapartida? Que son los instrumentos públicos. En este caso estamos frente a la unidad 23. Los instrumentos públicos son aquellos que sí o sí tienen que otorgarse frente a un oficial público que los autoriza. Obviamente, ¿quién va a otorgar esta categoría a quienes nosotros denominamos oficial público? Van a ser el Estado. Esa investidura la va a otorgar el Estado. No podría cualquier sujeto
decir, bueno, a partir de hoy agarro una varita mágica y me convierto en oficial público. Sí o sí tiene que estar otorgada por el Estado. Estos actos, tanto los públicos como los privados, que tienen que tener este requisito de formalidad, vamos a leer para ver en qué consiste esa formalidad y su obligatoriedad en el artículo 285. Así que la próxima colaboradora, si lo puede leer. Sí. 285, Hola, forma ¿quiere impuesta. que lea? La que quiera, chicas. Dale, voy. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella exija bajo sanción de nulidad. Perfecto. ¿Está claro? Entonces, el mismo artículo a ustedes ya le da no solo en qué consiste la formalidad, sino las consecuencias de su incumplimiento. En cambio, en la otra vereda tenemos al instrumento privado. Entonces, esta es la que las partes o los representantes, ¿podría una persona en representación de otra ser parte de un instrumento privado? Sí, perfectamente. En ese caso, sus representantes son, ¿sí?, los que designen que a su vez esos poderes, poder se llama el instrumento público en los cuales se le otorga representatividad. ¿Puede haber una representatividad realizada o efectuada en instrumento privado? Sí, depende del acto para el cual esté autorizada la persona. Si es un acto que a su vez es público, debe estar o debe consistir la designación de esa representación en justamente un elemento también público. Ese elemento público va a tener que tener determinadas características. Esas características también van a ser otorgadas mediante escritura pública. Por ejemplo, un poder que otorgue esas facultades debe ser hecho ante justamente una persona autorizada, un oficial autorizado para ello. Ejemplo, un escribano. Ahora vamos Profe, a... ¿Sí? perdone que le interrumpa, me quedó una duda Mejor. respecto del artículo 285 que no me termina de cerrar. Sí. Dice como que, o sea, tiene que quedar, la ley no queda concluida si no se siguen todos los pasos en este sentido. Entonces, por ejemplo, en el caso de que un escribano o una autoridad estatal no corrobore ese contrato, solamente generaría una obligación para las partes que lo firman, pero sin esa imposición estatal. ¿A eso se refiere? Claro, exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que en vez de ser una escritura haya sido un boleto de compra-venta donde las partes las firmaron entre ellas, ¿sí? Ahora, esa firma, esa transmisión de la propiedad, ¿tiene efecto respecto a los demás, a los terceros, erga omnes? No, porque tuvo que haberse inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Y el registro de la propiedad inmueble, justamente, lo que tiene que hacer es chequear que estén otorgadas todas las formalidades. Entre esas formalidades está la de que intervenga un escribano público. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiere decir que ese instrumento que firmaron las partes no va a tener ningún tipo de peso para las partes? No, va a tener peso interpartes. Lo que no va a tener ese efecto erga omnes o frente a terceros. Va a ser inoponible frente a terceros. Ah, claro, y ese efecto de interpartes no va a ser válido en el caso de que se ponga una sanción de nulidad, en el sentido de que digan, si no se firma con un escribano, de ninguna manera va a ser válido si quiere interpartes. Eso se refiere, ¿no? No, interpartes puede ser válido, por ejemplo, si uno le pagó al otro. Lo que no va a hacer es que el tercero, el co-contratante que adquirió la propiedad, no la va a tener inscrita en el registro de la propiedad. Por lo tanto,
si a esa propiedad le cayera, por ejemplo, un embargo, va a estar siempre a nombre del titular registral, no del que compró, por más que haya pagado el precio. ¿Se entiende? Entonces, va a tener efecto entre las partes, no va a tener efecto frente a terceros. Vamos a leer, de todos modos, para completar esta idea de los instrumentos privados, el artículo 286 y 287. Eso está en el artículo, en la unidad 24, pongan que 286, 87 y 88 es, digamos, 285, 286, 87 y 88 es el núcleo para entender el instrumento privado. Alguien ahora que lea el 287, por favor. Hola, profe. Yo lo leo si quiere. Dale, por favor. 200, ¿cuál? 87. Artículo 287, instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Todo esto, chicos, ha tenido peso, ha tenido un repensar del concepto tradicional de instrumentos y de actos privados con todo lo que ha implicado la repercusión de la tecnología, las compras por internet, las charlas previas, por ejemplo, por internet, hasta que se formalice el acuerdo. Todo eso en el contrato de consumo ha tenido mucha repercusión en los conceptos clásicos de un instrumento privado, ¿sí? Entonces, por eso, este artículo lo que trata de dejar incluido no solamente qué ocurre cuando se cumplen las formalidades, sino también qué ocurre y cuáles son las consecuencias cuando no se cumplen las formalidades. Ahora vamos al artículo 288, que es el otro elemento importantísimo, pegadito a los instrumentos privados, que es la firma. A ver, ¿quién puede leer firma? Yo, profesora, la leo. Dale, Manuel, muy bien. Artículo 288, firma. La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Perfecto. Bueno, entonces, unimos la parte escrita, que es la expresión de las partes, con la firma de las partes, ¿sí? Y esto justamente es lo que vamos a denominar la conformación total de ese instrumento privado. Cuando hay firma y esa firma es indubitable, ¿qué es esto de la firma indubitable? Primero, si todo sale bien, perfecto, termina el contrato, se cumple, sus efectos quedan extinguidos, se terminó. Pero, ¿qué ocurriría si ese contrato, por ejemplo, no se cumpliera? Bueno, lo primero que hay que ver si las partes firmaron. Y si las partes firmaron, hay que ver qué firma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pueden plantear a posteriori las partes? Por ejemplo, la falsedad de la firma o negar la firma. Por eso dice que la firma tiene que ser indubitable. Y esto de firma indubitable se relaciona con la habitualidad de la firma, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este problema de plantearse, por ejemplo, que esa firma no corresponde a quien ha suscrito? Y incorporamos otro concepto, otra terminología, suscribir. Esto va a ser materia de prueba. ¿Y cómo se va a probar si esa firma corresponde o no a ese sujeto?
a través de una pericia caligráfica. ¿Qué es lo que va a hacer un perito calígrafo? Bueno, va a hacer un comparativo entre la firma habitual y la letra de esas personas y la firma impresa en ese instrumento. Ese acto es lo que va a permitir demostrar si esa firma corresponde o no a la persona. Y no dudar, indubitable, no dudo de que es la firma de la persona. Entonces, esos serían los elementos que van pegaditos al instrumento privado. Cualquier duda me van frenando porque son 3 unidades que estamos viendo conectadas, 22, Profe. 23 y 24, ¿sí? En este caso, ¿no? O sea, para que se corrobore la firma, ¿no tendría que ser bajo un escribano, por ejemplo, que certifique que efectivamente esa parte firmó? ¿O usted está refiriéndose a los contratos que se hacen entre 2 personas sin una autoridad? Me estoy refiriendo al que se hace entre 2 personas sin la autoridad. Eso es la categoría de instrumentos privados, unidad 24. Cuando se hizo ante un escribano, estamos en la categoría de instrumento público. ¿Por qué? Porque un oficial determinado a tal efecto, en este caso un escribano público, ha dado fe de que esa firma corresponde a esos sujetos. Así que viene bien tu pregunta para que entendamos la diferencia entre la unidad 23 y la 24. ¿Sí? Bueno, retomemos en los instrumentos privados, ¿sí?, la libertad de formas, porque en realidad la libertad de formas, que era el primer artículo que leímos, está pegado o va de la mano de los instrumentos privados. Cuando hablamos de instrumentos públicos, ya esto de la libertad de formas se ve acotado, ¿sí? Entonces, el principio de la libertad de